Bien, no sé si ustedes están asociados, han leído a Isaac Asimov. Hay una saga de libros de Asimov que se llama La Fundación, en la que predicen el futuro de la humanidad. Y dentro del concepto de la posmodernidad, Nietzsche, allá por finales del siglo XIX, ya venía describiendo lo que estamos viviendo hoy. Una humanidad que se desenvuelve en la relatividad, en la desconfianza, en la ambigüedad, en un terrible individualismo y un capitalismo tardío atroz. Estas son las características fundamentales de la posmodernidad. ¿Qué caracteriza a la posmodernidad? Nosotros vivimos en posmodernidad. La caracteriza la muerte de los metarrelatos que le daban consecución a la humanidad, esos propósitos que teníamos como civilización, tanto los propósitos técnicos, los propósitos científicos, los propósitos religiosos. De ahí que Nietzsche dice en una de sus frases muy mal interpretadas: Dios ha muerto. Porque ¿qué es lo que murió? Fue ese propósito fundamental que hacía que la sociedad avanzara. La humanidad en posmodernidad se desenvuelve en dos circunstancias. Por un lado, el nihilismo. La gente no tenemos un propósito, simplemente existimos para existir, existimos para trabajar y trabajamos para pagar deudas y pagamos deudas para existir. Y por otro lado, también el hedonismo. En ese mismo falta de convicción que tenemos por la realidad, nos sumergimos en el placer, nos sumergimos en el consumo, nos sumergimos en todo aquello que nos ayude a escapar temporalmente de esa terrible realidad. Esas son las características de la posmodernidad. Ahora, ¿qué consecuencias tiene eso para la humanidad? Por un lado, así como lo comentaba Foucault, que antes el poder existía para mantener a la gente controlada a través de la fuerza. Dentro de la posmodernidad, el poder se transforma más en la manipulación, más en no te castigo, sino que influyo sobre tu realidad. ¿Y quiénes no se encuentran influidos bajo la realidad del mercado? Absolutamente todos. Todos estamos controlados a través del miedo, a través de la necesidad, a través de la moda. ¿Sí? Todo esto afecta. En un mundo globalizado donde el capital rige nuestra existencia, vamos a la deriva y totalmente frívolos. Entonces, eso para que hagan una idea fundamental de lo que es la posmodernidad, que tiene muchísimas más aristas. Tenemos el miedo y la moda como una tendencia. Esta circunstancia aumenta el nihilismo, aumenta esa apatía por existir, aumenta ese hedonismo, es decir, aumenta esa necesidad de consumo. ¿Y esto quién gana? Gana BlackRock, gana Vanguard, gana Fidelity Investments y gana Amazon. ¿Quiénes son estas cuatro gentes? Por mencionárselos, son las cuatro compañías más grandes que manejan todas las demás compañías de la Tierra, particularmente BlackRock y Vanguard. Entonces, este capitalismo exacerbado en donde la economía necesita continuar creciendo constantemente. ¿Qué sucede con esto? La humanidad perdió la esperanza y está resuelta en el nihilismo y el hedonismo. Nosotros concebimos esto y le dimos el nombre como el paradigma de la humanidad fracasada. ¿Por qué? Porque no tenemos un propósito para continuar. Existimos por el propósito de existir. No tenemos un barquito que nos lleve hacia adelante con un propósito. ¿Por qué dejamos de creer en los metarrelatos? Por un lado, por los increíbles contrastes en el índice del desarrollo humano. Podemos ver de que la economía creció, pero no necesariamente creció la prosperidad de la humanidad. La economía creció, pero la ciencia y la tecnología no llegó a todas partes. La ciencia y la tecnología se convirtieron en ese medio de manipulación de la realidad. Entonces la gente pierde la esperanza completamente en existir, y es aquí donde surge una de las cosas que todos tenemos, ¿sí? Y que fue definido hasta hace poco. Es un concepto que no tiene ni 30 años de existir, que es la solastalgia y la ecoansiedad. ¿Qué es la solastalgia? Es la nostalgia al sol, es recordar un tiempo que ya no fue. Los capitalinos lo recordamos como cuando yo era pequeño, esta ciudad hacía frío. ¿Sí? Cuando yo era chiquito en Ceiba había unas cosas bien bonitas allá por Satuyer. Tiempos que no volverán, cosas que ya no fueron, propósitos que ya no existen debido a las consecuencias de la degradación ambiental que lleva a la ecoansiedad. ¿Y qué es la ecoansiedad? Es el sufrimiento
que tenemos por las condiciones planetarias, pero que la ecoansiedad no se da en todas las personas. La ecoansiedad se da de manera particular en las personas que están conectadas con la tierra, que están conectadas con su medio hogareño. Las personas que pueden conectar por qué la destrucción de un bosque se asocia con la pérdida de agua para una población, cómo la producción de riqueza se asocia con el deterioro de mi calidad de vida cuando debería ser a la inversa. Todos tenemos esto, algunos lo tienen más, algunos lo tienen menos, pero toda la humanidad padece de alguna u otra forma de ámbitos de ecoansiedad. Y la ecoansiedad, sorpréndanse, incide en la apatía y incide en el nihilismo. Cada vez más imbuidos en las circunstancias económicas que preceden al capitalismo. Hay una oportunidad para la educación y es uno de los propósitos de la educación reconstruir los objetivos de la autopreservación de la especie humana, ¿sí? A través de objetivos colectivos. ¿Qué objetivos colectivos? Necesitamos encontrar un metarrelato que lleve a la humanidad en el siglo XXI, porque de lo contrario no llegaremos al 23, ¿sí? Necesitamos encontrar un metarrelato de autopreservación y nosotros proponemos que a través de la curiosidad en la pedagogía. La educación se maneja bajo situaciones que estiman que van a ser predecibles. Por lo tanto, la educación no ha cambiado absolutamente nada. Y a partir de eso todavía estamos enseñando con métodos tradicionales con personas terriblemente neurodivergentes. Y lo que algunos profesores en el salón de clase manejan como hiperactividad simplemente podría ser aprovechado de una manera maravillosa en otras circunstancias. Existe una oportunidad para modificar el propósito de la educación a través de la pedagogía de la curiosidad, satisfaciendo esas necesidades del niño por explorar, por conocer, por comprender, por estar ahí. Sin embargo, para resolver el problema, necesitamos pensar diferente de cómo el problema se construyó. Es decir, que la posmodernidad no se resuelve desde la posmodernidad. Bueno, sí, se resuelve desde la posmodernidad, pero pensando hacia más adelante. No podemos resolver la posmodernidad pensando en un capitalismo para el siglo XXII. Se necesita cambiar el modo de producción. ¿Se puede? Sí, porque hemos cambiado modos de producción sistemáticamente a través de los siglos. La pedagogía de la curiosidad nos va a asistir a conectar con las personas. Conectar con las personas, ¿cómo? Si conectamos al niño con su entorno, si conectamos al niño con cosas tan sencillas como cuidar un árbol, como cuidar un bosque, como cuidar al compañero, le estamos construyendo conexiones neuronales que lo lleven más adelante a comprender el problema en mayor complejidad. Sembrar un árbol para un niño es lo mismo para nosotros de adultos comprender la protección de un bosque. Sin embargo, son conceptos que como adultos se construyen con más dificultad. Los niños lo comprenden de una manera más fácil porque son niños. Y para ir cerrando, recordando a Stephen Paul, necesitamos pensar y discutir las cosas como son y no darles esa cosificación, que es un concepto que me llevo de este módulo. Necesitamos entender el capitalismo por lo que es, necesitamos entender el neoliberalismo por lo que es, la globalización por lo que es, las tendencias políticas por lo que son, y no solo pensar que la izquierda es mala y la derecha es buena. Es que no puede existir un mundo que no exista el capitalismo, porque el capitalismo es lo máximo. No. Latouche propone el decrecimiento económico sostenible, algo que para muchos es nuevo. Y el decrecimiento económico sostenible básicamente es bajemos la producción económica, dejemos de hacer que la economía continuamente esté creciendo para producir capital y dividendos. Tenemos que encontrar en lo que en términos se llama como el desarrollo sostenible, pero el desarrollo no puede ser sostenible si seguimos pensando en la posmodernidad. El desarrollo solo va a ser sostenible cuando realmente analicemos desarrollar la humanidad en función de las capacidades intrínsecas del planeta, que no lo estamos haciendo en este momento. No estamos. Y mientras sigamos pensando en producción económica, la posmodernidad se va a exacerbar, el nihilismo se va a exacerbar y va a llegar un momento en que ni siquiera el hedonismo nos va a poder rescatar de la terrible realidad en la que existimos. Por lo tanto, la curiosidad, porque donde hay curiosidad hay aprendizaje, y eso es. Muchas gracias.